Espíritu Santo antes de obedecer la agenda, porque si no, aquel que tuvo la oportunidad y no lo hace, el Señor, ¿verdad?, nos llama cuentas a nosotros. Gracias, hermana Leti, gracias, mi hermano Sergio, porque yo sé que el Señor a través del Espíritu Santo tiene conectado el mensaje, porque el mensaje, ¿verdad?, los hermanos hablaban de la condición del corazón, de la condición del corazón, de cómo estamos como iglesia en todos los aspectos de la vida. Está tan brilloso esta cosa, me tembla, está temblando, the lights blinking. Y si conoce, ¿verdad? Muchos decimos cuando se nos dice algo, cuando no queremos que nos digan la verdad o no la queremos escuchar, Dios conoce mi corazón y no nos da temor. No nos da temor, que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Conoce, ¿verdad?, el corazón. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en el corazón que emana la vida, en el corazón está que aún toda la maldad del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino Dios mismo? Él es el Dios que nos ve. Él es el Dios que conoce. Dice que Él es el Dios, ¿verdad?, que conoce mi despertar, mi levantar, que aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la conoces, tú la sabes toda. ¿De quién nos podemos esconder? De Dios no, mi hermano. Dios nos guarde. Y en esta mañana, así como estamos de pie, vamos a honrar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Apocalipsis, lo conoce por Revelaciones, capítulo 2, versículo 1 al 7. Voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otra versión dice: pero tengo una queja contra ti. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Padre hermoso, Padre bendito, gracias, mi Dios, Señor. Gracias, Padre, porque aún antes de llegar, Señor, a tu casa, mi Dios, Padre, tú ya estabas tratando con el corazón de cada uno, mi Dios, Señor. Tú nos conoces, Padre, tú sabes, mi Dios, Señor, aún, Padre, nuestras intenciones, mi Dios, Señor. Padre bendito, te pedimos que en este momento sea tu palabra, mi Dios, sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno, mi Dios. Que esta palabra, Padre bendito, que tú has preparado para entregar a tu pueblo, a nosotros, mi Dios, a tus hijos, a los que tú amas, Señor, Padre bendito, salga como tú, mi Dios. Que sea entregada, mi Dios, Señor, como tú me la has dado a mí, Padre bendito, mi Dios, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por cada uno, mi Dios, Señor, Padre. Y en este momento, mi Dios, te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios no cambia, decía mi hermana Leti, ¿verdad? Nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, mi hermano. Nuestro Dios no cambia. Tome su lugar y vamos a estar allí, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Yo no sé, hermanos, si yo he traído este mensaje anteriormente. Sé que en clase sí lo hemos estudiado un poco, pero yo recordaba la prédica del pastor de hace 2 semanas. Yo no sé si usted la recuerda, o a la vez se nos olvidó hasta la del domingo pasado, ¿verdad? Pero la de hace 2 semanas, cuando él estaba hablando de mantenga el fuego encendido. No sé si se recuerda esa parte. Una de la porción, ¿verdad?, que hablaba él era de la iglesia en Éfeso. La iglesia que se encontraba en Éfeso, una iglesia, ¿verdad?, que como leíamos, una iglesia que estaba activada, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia que era sufrida, una iglesia trabajadora,
una iglesia ocupada, una iglesia que amaba el nombre de Dios, decía mi hermano Sergio, ¿verdad? Que amaba el nombre de Dios y que no había desmayado. Esa es la iglesia que se encontraba en Éfeso, ¿verdad? Y leímos al principio ahí en la palabra dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es mismo Jesús hablando, mismo Dios hablándole a la iglesia en Éfeso, pero la misma que hoy nos habla a nosotros en este día. El que anda en medio de los 7 candeleros, esos candeleros es la iglesia universal. Es la iglesia de hoy en día, somos nosotros, hermano. La palabra es para nosotros. La palabra es para que la apliquemos a nuestra vida. La palabra es para que la obedezcamos. La palabra es para que caminemos con ella. La palabra es para que nos esforcemos a hacer lo que Cristo nos llamó a hacer. Esos candeleros, ¿verdad? Somos nosotros, la iglesia. Jesús, si nosotros somos los candeleros, la iglesia. Y usted vea, estábamos hablando de la iglesia en general, pero en este momento vamos a aplicarlo a nosotros mismos, a nosotros la iglesia, Life Church. Usted como iglesia, Cristo anda entre nosotros. Su presencia anda con nosotros y en nosotros. Si usted es nacido de nuevo, aquí todos son nacidos de nuevo antes de seguir adelante, porque si no, no va a entender, ¿verdad? Dice que el espiritual entiende lo espiritual, pero aquel que no ha nacido de nuevo no va a entender, le va a hacer locura. Nos tienen, ¿verdad?, como locos aquellos que conocemos la palabra. Espero que todos, ¿verdad?, sean nacidos de nuevo. Nosotros somos aquellos donde Jesús ahorita, precisamente, en este momento su presencia anda entre nosotros y con nosotros, en nosotros, hermano. Usted lo tiene que creer. Porque si Él escudriña las intenciones de nuestro corazón, es porque Él está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Acuérdese, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros lo somos. Y cuidado, ¿verdad? Resuena la palabra. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra intención. Imagínese el Espíritu Santo. Usted se puede imaginar el Espíritu Santo morando en un corazón corrupto, un corazón sucio, lleno de maldad, ¿no, verdad? Porque nuestro Dios es luz y Él no tiene nada que ver con la oscuridad. Sé que era una iglesia, ¿verdad?, trabajadora, de todo lo que mencionamos. Pero, dice el Señor, ¿verdad? Ese pero aquí mismo, Dios mismo dice: pero tengo contra ti, tengo una queja, que has dejado a tu primer amor. Habían dejado, no es que habían perdido, no es que se les había perdido, ellos lo habían abandonado, ellos lo habían dejado. Ellos tomaron la decisión, fue propia. Cuando algo se te pierde, ¿verdad? Se te perdió, no fue tu intención, se te perdió. Pero cuando nosotros decidimos abandonarlo, ahí lo dejamos. Ahí donde lo dejamos, ahí donde usted dejó al Señor, ahí aquel día, en aquel momento, por X causa, usted abandonó, usted dejó la presencia del Señor. Ahí donde la dejó, ahí sigue. Si usted regresa, si usted se arrepiente, como dice la palabra, porque aquí Apocalipsis nos está hablando el libro, ¿verdad? Arrepiéntete. Ahí mismo usted lo va a encontrar. Algo que se pierde muchas de las veces es imposible. No quiero decir nunca se recupera, porque muchos han perdido anillos en la playa y hay alguien que se encarga de encontrarlos, y usted puede ver historias de que se ha encontrado. Pero cuando yo decido en mi corazón alejarme de la presencia de Dios, ahí lo dejé, ahí lo abandoné y ahí sigue. Fue mi decisión, ahora es mi decisión si yo quiero regresar y recuperar su presencia. Pastor hablaba, ¿verdad?, del fuego que tiene que mantenerse encendido. Nosotros tenemos que regresar. Y el Señor nos habla en esta carta y nos dice: arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, ¿verdad? Yo sé que la palabra arrepiéntete para muchos suena como un latigazo, como que algo bien fuerte, pero es simplemente el Señor nos está diciendo: deja de hacer lo que estás haciendo, que no me agrada a mí, y
y vuélvete y haz lo que me agrada. No vuelvas a hacerlo. No es me arrepiento hoy y mañana decir, no, es me arrepiento hoy y empiezo a caminar con Cristo. Y empiezo a hacer lo que la palabra dice, no lo que el hermano dice, no lo que la hermana predica, lo que dice su palabra, lo que dice su santa palabra. Porque si alguien, ¿verdad?, nos va a llamar a cuentas, va a ser nuestro Dios. Absolutamente ni yo ni nadie va a estar al frente y tratando, ¿verdad?, de justificar o de decir hizo tal cosa. No, mi hermano, va a ser Dios. Él es el único. Él es el único que nos puede juzgar, ¿verdad? Él es el único que al final, ¿verdad?, nosotros vamos a decidir a dónde queremos pasar la eternidad. Hoy el Señor nos está hablando. Hoy el Señor nos está hablando y yo sé, ¿verdad?, que el Apocalipsis cuando se predica y pareciera, ¿verdad?, como no sé, algo pasa. Hasta uno le da miedo predicarla. De ese miedo, no del miedo, pero del otro miedo. Yo le decía a una hermana, ay, hermana, muchos saben, ¿verdad?, que predico en la radio todos los domingos el mensaje de fe, las buenas nuevas, y no que las de ahorita no sean buenas nuevas, son buenísimas, hermanos, si nos arrepentimos, si escuchamos, ¿verdad? Dice, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es bueno, todo lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, por más dura que suene, es vida. Es vida, ¿por qué? Porque sabemos o que nos transforma, nos va a transformar, ¿verdad?, para vida eterna. Pero yo le decía, a veces pienso, de primero se me hacía bien difícil predicar en la radio porque no miraba gente. Y ahorita los miro y me da miedo mirarlos. No sé ni no sé qué pasa, pero en un momento llegué a pensar, es más fácil hablarle al perdido, aquel que no conoce al Señor. Porque está con ese corazón, ¿verdad? Muchas de las veces, no todas, pero muchas de las veces, en una desesperación, ¿verdad? Y su corazón está listo para recibir, para escuchar ese aliento, ¿verdad? Esa palabra que a lo mejor jamás ha escuchado. Y uno, ¿verdad?, pues entra más fácil, no manipulando, porque la palabra no manipula, mi hermano. Pero sí llegando al corazón y ofreciéndole, ¿verdad?, esa esperanza que solamente Cristo nos la puede dar. Esa misma esperanza que un día se me entregó a mí. Esa misma esperanza que se te da hoy a ti, que se te ha dado. Porque si estamos de pies por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Yo le decía, hermana, es más fácil predicarle a la radio, estar en esa bocina, que a una iglesia. Que a una iglesia que muchas de las veces ha endurecido su corazón. No todos, hermano, este mensaje a lo mejor no es para todos, no es para los perfectos. No cabría en ti si te crees, ¿verdad?, que tú ya lo tienes toda hecha. Pero cuando la iglesia endurece su corazón, cuando la iglesia le voltea la cara a Cristo, es bien difícil que la palabra llegue. No vas a escuchar lo que nadie te diga, no vas a leer la palabra, y si la lees, ¿verdad?, de una manera cerrada e indiferente. Acuérdese que el orgullo nos mata. El orgullo es lo que hace caer al hombre, fue lo que hizo caer, ¿verdad?, al mismo diablo. El orgullo comienza en nuestro corazón. La iglesia de Éfeso era una iglesia en toda la extensión de la palabra próspera, hermanos. Próspera, trabajadora, dice que era, se ocupaba, tenía paciencia. Ay, cosa que a veces nos falta, ¿verdad? Pero ellos lo tenían todito junto. Todito junto, no habían desmayado, amaban, dice el nombre de Dios. Tenían hasta discernimiento, hermanos. Yo digo que tenían discernimiento porque cómo podían saber los apóstoles eran mentirosos si no era con discernimiento, con conocimiento de la palabra. Tenían clases, hermano. Tenían clases, tenían todo, pero habían abandonado su primer amor. Habían dejado ese primer amor. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el primer amor es olvidado, es dejado. Si miramos la iglesia, hablando en general, podemos ver, ¿verdad?, cómo hemos dejado al primer amor. Hemos metido toda la iglesia, toda clase de actividad. Nos gustan mucho las actividades, no estoy en contra de ellas, yo también las hago. Nos gusta mucho el ambiente como hispanos, nos gusta, ¿verdad?, las fiestas, nos gustan las comidas, nos gusta relacionarnos, todo eso es bueno, ¿verdad? Eso está en la iglesia de los Hechos, compartían el pan, convivían juntos, todo eso lo hacían, pero llegó un momento que la iglesia
Entre tanta actividad, entre tanta ocupación, perdió la presencia de Dios. Se ocupó de todo menos de tener intimidad con Dios. La presencia de Dios fue dejada a un lado y las actividades continuaron, la enseñanza continuó. Yo le digo a los hermanos de tanta clase, ¿verdad?, que hemos tomado, que seguimos tomando tanto entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento, que yo pienso que llega un momento que nos empachamos. Y no que sea malo estudiar, hermanos, jamás vamos a acabar de aprender, siempre hay algo nuevo. Es más, la misma palabra la puede traer alguien más, la puede leer usted y la puede leer hoy, y la puede leer mañana, y hoy le va a traer una enseñanza y mañana otra. Pero cuando no la ponemos en práctica es cuando viene el empacho, ¿verdad? Es cuando viene ese dolor, ¿verdad? Que dice, ya nomás estás ahí por ahí, hermano, ya nomás como religioso, ya sin presencia. Tenemos actividades, tenemos conferencias sin el Espíritu Santo, nada más por nombre. Es día tal y se tiene que celebrar el Día de las Madres, aunque a veces ni madre tenemos. Y andamos celebrando, para que me entienda. No le hablas a la mamá, pero ahí le llevas flores ese día y todo el año no te acuerdas de ella. Y ahí viene el Día de los Padres, igual, hermanos. Así estaba la iglesia de Éfeso. Tanta actividad, nada de presencia. La actividad, la ocupación había tomado el lugar de Dios. Porque el tener la presencia del Señor conlleva, ¿verdad?, a que paguemos un precio. Y el precio no tiene nada que ver con la ofrenda ni con el diezmo. Tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con el tiempo. No el que viene los lunes, hermano, porque si así fuera, reprobados estamos. Pero el tiempo que yo paso a solas con el Señor. El tiempo que yo paso, como dice la palabra, ¿verdad?, que entrar a tu recámara, a ese lugar secreto, cerrar la puerta detrás de mí y tener intimidad con el Señor. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que necesitamos. La falta de intimidad con Dios en el secreto está causando, hermanos, un colapso espiritual que nos está llevando a una muerte espiritual. No estamos muertos, hermano. No lo estamos. La iglesia de Éfeso amaba a Dios, amaba el nombre de Dios. Me corrijo, amaba el nombre de Dios, pero a Dios mismo lo habían dejado. Hacemos oraciones, a veces nosotros también, usted las ha hecho, yo las he hecho, y a veces hasta se nos olvida mencionar a Cristo. Ay, ayúdame, ahorita que voy a salir para allá, y ayúdame. Y no, ya es tanta la confianza. Y no estoy hablando de que no, porque dice la palabra, ¿verdad?, que entrar confiadamente ante el trono de la gracia para recibir, ¿verdad?, ese oportuno socorro. Pero no, nosotros ya está como que, ya, o sea, ya no tenemos reverencia, ya no tenemos respeto, ya no, hermanos, se nos está acabando. Pensamos que ahora es por los míos, o sea, yo he hecho, yo he dado, yo esto, yo lo otro, me lo merezco. Exigiendo nuestros derechos. El derecho este, mi derecho el otro, mi derecho aquel, mi derecho este. Y todos estos derechos por los que hemos peleado y los que siguen peleando. Pero hemos dejado a Cristo, hemos dejado a su presencia. ¿Sabe? Nuestro corazón se ha apartado tanto del Señor que a veces ya no vamos a la palabra. Ahora le hablamos a la Siri o al Google. ¿Cómo se llama el otro? Alexa. Y usted que mira Facebook, porque yo miro Facebook y yo sé que usted también, porque ahí sale tal persona estuvo conectada hace tanto, ahí estaba. Hermano, salen esos videos chistositos, pero a la misma vez te quedas así como que, aunque no estoy de acuerdo a que tanta broma con usando el nombre del Señor, como que no. Pero le habla a Alexa, Alexa esto, Alexa lo otro, y burlándose, ¿verdad? Porque es lo que está haciendo, se está burlando de él mismo si es cristiano. No sé si el fulanito sea cristiano, pero ahora ya le hablamos a Alexa, al Siri, al Google. ¿Es cierto que Cristo existió? ¿Es cierto que si peco me voy a ir al infierno? O sea, ya no vamos a la escritura. Ahora con el otro, ¿cómo se llama? El GTP o el GTP, algo así, ¿verdad? El ChatGPT, ese, ahora es el nuevo. Dile a él,
pregúntale a él. Y lo que él dice es correcto, aunque no lo sea. Estamos más seguros, decía mi hermana, y no nos pusimos de acuerdo. O sea, mira cómo es el Señor. Le hacemos más. Y decía, hermana, creo que a mi nuera, si no me equivoco, a Talía le acaban de hacer una cirugía. Mi nuera es la que está cantando aquí, la güerita. Y fue el robot. Fue el robot que le hizo la cirugía. Y no le dio miedo. Gracias a Dios que está viva, pero fue el robot. Fue el robot. Cuando ella me dijo que ya tienen mi cita y de la cirugía, sí, 3 puntos. Dije, pues te van a hacer 3 puntitos y ya. Dijo, no, lo va a hacer el robot. Y yo no dije nada. Yo me quedé, ay, Señor, ayúdanos. Nos da temor ir con el doctor. Ahora imagínese ahí acostado y que venga el robot. Duérmeme. Qué tremendo. Confiamos más en una máquina. Le estamos pidiendo sugerencia al GPT, que nos diga, que nos diga lo que sea. Ahorita leíamos un mensaje en la mañana y le decía a la hermana Juanita, hermana, ¿qué dice el mensaje ahí? Ay, María, pues si está en inglés, si tú que sabes inglés no sabes menos yo. No, hermana, está en español. Está en español, sí. Y luego ahí estamos las dos. No, es que así se los dio el GPT. El que sabe de mi idioma. La palabra yo no la entendí, está incorrecta para mí. ¿En qué español está hablando? No sé, hermanos. Imagínense nosotros pidiéndole a la ciencia o a las redes sociales que viene siendo ciencia, toda la tecnología, todo eso, pidiéndole sugerencia. ¿Cómo debo de ayunar? ¿Cómo criar a mis hijos? Porque no quiero ir a la palabra, porque ya hasta me da flojera. Dale vuelta. Porque no quiero hacer nada. Porque yo tengo derecho. Porque yo tengo que aprovechar. Porque todo se me tiene que dar. Hermanos, hemos dejado a Dios en todo, en las cosas más mínimas, más simples. Hemos abandonado la palabra del Señor. Aquí está la vida. Nuestro Señor no va a cambiar la palabra por nosotros, hermano. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos y volver a las primeras obras. Volver a las primeras obras esas que cada uno conoce y sabe que hacía, que hizo, que pensaba, que deseaba aquel día que usted se entregó al Señor. Aquel merito día, aquellas primeras semanas, aquellos primeros años, hermano, que no había quien lo parara. Usted a todo el mundo le quería hablar de Cristo. A veces unos eran bien radicales, todo era pecado. Pero bueno. Dejaron de ir hasta el cine, hermano. Ahora regresan al cine, pero ya no aguantan estar en la iglesia 1 hora escuchando la palabra. Me perdiste, María. 1 hora es demasiado. Mi mente estima que el %, esos son los niños y los jóvenes más o menos. Pero nosotros como adultos podemos estar 2 horas, 4 horas mirando una serie. Esas series en el Netflix, hermano. Sentado ahí. Y no se aburren de mirar la tele. Y digo no se aburren porque a mí no me gusta la televisión. A mí no me gusta estar mirando series. Me caen gordas porque nunca paran. Nunca, son continuas. Te quitan el tiempo, te roban todo, hermano. Te roban todo el tiempo. Te embebeces en la tele y te olvidas de pasar tiempo con el Maestro. Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. La iglesia en Éfeso tenía mucho conocimiento, hermanos, discernimiento. Podían reconocer, ¿verdad?, los falsos apóstoles, pero no podían reconocer su situación. No pudieron discernir la situación en la que se encontraban espiritualmente, en la que ellos mismos estaban. Hoy en día tenemos que examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, ¿cómo estoy yo delante de mi Dios? Dice la palabra ahí en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno, guíame en la verdad. ¿Usted cree que el Señor no está dispuesto a guiarnos y dice que el Espíritu Santo nos guiará, nos llevará a toda la verdad? Nosotros hacemos ver como que el Señor no quiere y yo no voy por ese camino correcto porque el Señor, es que no es el tiempo
Señor. Yo me voy a esperar hasta que el tiempo del Señor, ese es perfecto. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Viviendo la vida como si nunca le hubiésemos conocido. A veces no queremos predicar, ¿verdad? La palabra del Señor así, ¿verdad? Así, de estos temas. Porque decimos, ¿verdad? Como predicadores, no sé si por justificarnos, a muchos porque no les gusta confrontar, porque todos somos diferentes, ¿verdad? El Señor nos usa de diferente manera, pero muchas de las veces, no, pues al fin de cuentas ellos son los que van a rendir cuentas. Ellos son los que, y si es cierto, tú vas a pagar las consecuencias de a cada uno de nuestros actos, las vamos a pagar. Pero entonces, ¿a qué me llamó el Señor? ¿A qué me llamó el Señor? Yo les he dicho a las hermanas de ahí con quien yo he tenido la oportunidad, muchas de las veces, puedo y que esto y que lo otro, hermano, puedo y que puedo. Ay, ya a veces llega un momento que cansan con lo mismo. Las mismas preguntas de niños, de bebés. Es como si el bebé iba a caminar y todavía está pensando, ¿puedo gatear? Si ya estás caminando, ¿para qué quieres gatear? Y uno ve guardando Señor, Señor, tócalo, tú te lo mando. Porque la misma pregunta, ¿puedo tomar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo escuchar música mundana? Puedes hacer todo lo que te dé tu gana. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y esas son las preguntas en una clase donde ya estamos en el Apocalipsis y tú estás pensando si me puedo echar una chela. Todavía si puedo bailar. Y yo, hermano, yo sinceramente llegó un momento que dije, Señor, soy maestra, es más, ni soy maestra, tengo poco tiempo enseñando, me gusta más predicar porque así nadie me contesta ni me pregunta. Y si tiene preguntas me espera después del servicio. Pero yo decía, yo no puedo enseñar porque yo me agarro corriendo, hermanos. Y los hermanos que me conocen saben que yo tengo poco enseñando. Y vienen esas preguntas, pero no una vez, hermano. Otra vez y otra vez. Viene el estudio de tal y otra vez con la misma pregunta. Pues ¿cuál es? Y yo vine con pastor y yo sé que a lo mejor me va a escuchar. Y le dije, pastor, siempre preguntan lo mismo. ¿Puedo tomar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo escuchar música mundana? Le dije, yo creo, según la palabra, que tiene que ver algo con el corazón. Tiene que ver algo en nuestro corazón. Porque si y yo lo digo por mí, porque si el Señor trata con alguien es primeramente con aquel que va a compartir la palabra. Y no me conocen muchos de aquí, ¿verdad? Porque ahorita van a salir que me conocen. No me conocí, hermano, en mis tiempos. Oí hablar de María, que unas cosas eran verdad y otras eran mentiras. Pero cuando yo vine al Señor, y conforme el Señor fue tratando y madurando en las cosas del Señor, porque yo me entregué a Cristo igual que usted, yo me arrepentí también. No sé, ¿verdad? En cuánto tiempo se llevó que realmente, ¿verdad? Dejara las cosas que yo antes hacía. No llevo, ¿verdad? Así un librito. Pero ese deseo se fue de mí. Entonces yo no vengo a una clase a preguntarle al maestro después de 20 años, ¿puedo bailar? ¿Puedo cantar? ¿Puedo música mundana? Estamos hablando de lo mundano. ¿Puedo esto? ¿Puedo lo? Hermano, ya. Pablo a veces no le podía hablar a la iglesia porque estaban como bebés. Digo, quisiera hablarte como gente madura, pero no puedo porque tú sigues en lo mismo. Y llegó un momento que me molestó en mi corazón porque dije, Señor, si yo pude, tú puedes. ¿Qué deseo hay en nuestro corazón carnal todavía de desear lo que y de dónde me sacó el Señor? ¿Por qué yo quisiera regresar allá? Si de allá me sacó el Señor, no importa si tú, no es que yo nomás iba a mirar, yo no bailaba, es que yo nomás me tomo una, y todas estas excusas, hermano, de allí nos sacó el Señor. Poca levadura echa a perder toda la masa. Entienda eso de una vez y por todas. Échele toda la sal a los frijoles, ya los echó a perder. Ya los echó a perder. Esa es la parábola del Señor. Poca levadura echa a perder la masa. Si no la entiende de esa manera, échele de más sal a la comida y la echó a perder. Es lo mismo con nosotros. Hay algo en nuestro corazón que todavía se inclina a la maldad. Hay algo que todavía desea lo del mundo porque nunca saliste del mundo. Simplemente estás en la iglesia los domingos, pero tu corazón el sábado estaba allá y ahora lo traes para acá, pero el corazón realmente está allá. Y el Señor nos está hablando que hemos dejado ese primer amor, porque cuando vinimos al Señor, hermano, créame
si oíamos música mundana, hasta tiraban. Es más, Disney era del diablo. ¡Sas! Y ahorita vamos a Disney. Pero cuando nos entregamos, fuimos radicales. Pero conforme fuimos caminando, ya sé cómo se vive ser cristiano. Esto sí, esto no. Y lo vamos acomodando según me convenga. Mucho conocimiento, mucha ocupación. Yo soy presente el domingo, el miércoles, el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado, el día que quieran, necesitan ayuda, yo voy. Necesitan esto, aquí estoy. Pero nuestro corazón sigue deseando como el pueblo del Señor cuando lo sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto, pero Egipto jamás salió del corazón de ellos. Estaban en medio del desierto, ya no eran esclavos, ya no los obligaban a trabajar, pero ellos deseaban la carne de Egipto. Allá no les daban carne, hermanos. Pero algo en ellos miraban y se quedaron, ¿verdad? Con eso. Se quedaron con eso en su corazón. Siguieron siendo esclavos de Egipto. Nosotros cuando venimos a Cristo, decimos nosotros ahora somos esclavos de Cristo. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y sí, las consecuencias las vamos a pagar cada quien. Pero ¿qué se le puede decir a alguien que ya conoció, ya probó, ya vivió, ya supo que es la gracia del Señor y sigue practicando lo del mundo? Sigue practicando lo del mundo. Y yo sé, hermanos, que no, hombre, y ahorita ya está, ya hasta puede ver uno, vea lo que están diciendo. Yo no soy perfecta, hermano, pero yo he entendido una cosa, que yo soy completa en Cristo. ¿Sabe que cuando yo pongo mi cabeza en la almohada, yo le digo, Señor, tú conoces mi corazón? Mi esposo me decía hace unas semanas atrás, y yo le decía, José, eso no se hace, mira que al Señor no le agrada. Y volteó y me miró, sí. Y así le dices a los hermanos, diles como me dices a mí. Diles como me dices que si no hago esto me voy a ir para acá, y si no esto a Dios no. Y luego me le quedo mirando, dile la verdad, así como me la dices a mí. Le digo, sí les digo, pero de diferente manera, José, porque no, diles como me dices a mí. Y él quiere que vea, no le digo ni cómo les digo, pero él ni está aquí. Pero él en su mente, vea, él piensa, vea, pero es diferente. Los hijos de uno, el esposo, la esposa de uno, pues uno le habla, vea, así con más libertad. Aunque tengo unos hermanos que también les hablo así porque hay confianza. Y con los otros como que no, hermano. Biblia en mano y bien resumida, porque no, hombre, guerra de versículos. Porque la intención de nuestro corazón, porque todavía en nuestro corazón hay ese deseo. Hay ese deseo que todavía tiene hambre. Y siempre, hermanos, es una guerra, ¿verdad? Usted tiene una guerra igual que yo, nomás yo. De querer responder, de querer chismear a las mujeres. No es que nos guste el chisme, hermano, pero cómo entretiene. Y luego a veces uno no es parte, pero y luego te vas, ay Señor, pero ¿por qué abría mi boca si yo no hubiera opinado? Pero ya la abrí, ya dije, aunque sea un sí y un no. Y todo eso, todos los días, Señor, ayúdame, Padre. Y yo oraba al Señor y tenemos la oración de la madrugada y hay varias hermanas de todo el distrito y oramos, y a veces se comparte diferente la palabra del Señor y oramos. Y llegó un momento que yo dije, Señor, a veces nos sentimos como Habacuc. Y empezamos a hablar con el Señor, porque yo lo hice, a tener ese diálogo entre uno, ¿verdad? Y Dios. Y Habacuc le decía, ¿verdad? ¿Por qué permites? ¿Cómo? Que miremos, ¿verdad? Que miremos, nos vamos a incluir en tanta maldad. Mira cómo está tu iglesia. Mira cómo es, y empieza, ¿verdad? Porque hay un dolor, Jeremías lo tuvo. Todos los hombres del Señor llegó un momento que sintieron esa angustia dentro de su corazón. Mirar cómo el nombre del Señor, ¿verdad?, está siendo estropeado. Lo mismo que está pasando con la iglesia hoy en día. Cómo hablamos el nombre del Señor mentira. Cómo ayunamos, ¿verdad? Porque mañana tengo corte. ¿Cómo ayunamos? Porque quiero que me vaya bien en tal cosa, cuando la palabra dice que el verdadero ayuno, ¿cuál es? Aquel que comparte el pan con el que no tiene. Aquel, ¿verdad?, que trae libertad al cautivo. Pero dice que nosotros ayunamos para que nos vaya bien.
para que nos vaya bien, porque mañana va a haber una decisión. Queremos manipular al Señor. Queremos, hermano, pero a Dios no puede, no lo podemos hacer. En nuestra imaginación pensamos que va a funcionar. No va a funcionar. De Dios nadie de nosotros nos podemos burlar. Jamás. El Señor, cuando escribe a las 7 iglesias, hermano, cada una, ¿verdad? Pero en este caso, la que estaba ahí en Éfeso, le habla, le aloga, ¿verdad? Trae un elogio para la iglesia, porque como era una iglesia, ¿verdad? Con todas esas buenas cosas, con todas esas virtudes, ¿verdad? Con todo eso, con todo su tiempo, amaban su nombre, pero lo habían abandonado. Habían abandonado su presencia. Y oraba al Señor, y aquí no les voy a caer muy bien a unos, pero yo orando al Señor, y yo le devolvía y le repito, yo le hablaba de la iglesia y le preguntaba, el mundo, ¿por qué la iglesia se parece tanto al mundo? ¿Por qué cuando llegamos al Señor no lo miramos, hermano? Porque en ese momento que nos enamoramos no tenemos ojos para nadie. Nada más el Señor y yo, ¿verdad? El Señor y la persona. No miramos a los demás. Conforme vamos caminando empezamos a mirar. El hermano tiene 10 años aquí, todavía hace eso. La hermana, Dios la guarde. Ya, porque ya quitamos los ojos, andamos mirando a ver cómo está la iglesia. ¿A poco no? De primero ni te importa, derechito a lo que voy. Y ahora ya mira, ay, lo sé, aquel lo hace, y sí se puede. Ah, no, con aquello no, porque no, aquello no, pero vente para acá. Y así andamos. Así anda la iglesia. A lo mejor aquí no, pero en otros lugares sí pasa. Acuérdense, estamos hablando de la iglesia universal. Aquí no. Hasta hacemos clicas, ¿no? Porque a uno les gusta esto y a otros les gusta aquello no. Y hermano, y es triste. Porque el que llegue yo, o cualquiera de los líderes, o hasta el mismo pastor a una fiesta, no debe de cambiar el ambiente. Si es tu fiesta y tú eres cristiano, la fiesta se hace cristiana. No porque llega el pastor, ya es cristiano porque el pastor entró, la hermana María, se fue la hermana María, ahora sí préndele, dale vuelo allá. No, hermano, aquel es el Dios que todo lo ve. Y Él es el que va a juzgar nuestro corazón, nuestras intenciones, el por qué hago lo que hago. ¿Cuál es mi intención? ¿A quién estoy agradando? Como cristiano, como creyente, ¿a quién yo sirvo? Si no es a Cristo mismo. Yo oraba al Señor y yo sí le pregunté. Yo no sé si usted le ha preguntado cosas a Dios. Y luego no le voy a decir que Dios me dijo, porque le mentiría. No lo oí a Él, pero yo sentí en mi corazón de parte del Espíritu Santo, porque yo sí le pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferencia entre la iglesia y el mundo? ¿Por qué? Y sentí en mi corazón esto. Nadie deja su primer amor de la noche a la mañana. Aquellos que estamos casados, estamos cansados, ¿no? Estamos casados, no. Hoy me levanto y ya no quiero a la mujer o al hombre. No, hermano. Tuvo que haber muchas cositas para llegar a tal. Y yo sentí en el Espíritu que el Señor me contestaba, ¿verdad? En mi corazón a mí. Yo lo quiero compartir contigo. Como le digo, a lo mejor no les voy a causar que está tan loca. Yo les vuelvo y les repito, yo no vengo a manipular el corazón de nadie. Yo solamente vengo a entregar un mensaje de parte del Señor. Y el que lo quiera recibir, lo va a recibir, y el que no, que Dios lo ayude. Pero dice, abandonaron la intimidad conmigo, la falta de oración y dirección. Me abandonaron aquel día que el pecado le llamaron mal hábito. Me abandonaron cuando la verdad comenzó a ser negociable. Me abandonaron cuando aquello que era vergonzoso ahora produce aplausos y risas. Me abandonaron cuando el pecado dejó de esconderse y comenzó a celebrarse a la luz del día. La iglesia no me abandonó en el mundo, me olvidó dentro de su corazón. Salieron del mundo, pero el mundo jamás salió de ellos. Yo decía, Señor, en ese momento que yo escuchaba estas palabras, recordaba cómo Dios había libertado a su pueblo, cómo lo había librado, ¿verdad?, de las manos del faraón, de la esclavitud. Pero ellos jamás quisieron cambiar.
Ellos no quisieron dejar Egipto. Lo mismo es con nosotros. La condición de nosotros está en nuestro corazón. Estamos en peligro, que nuestro corazón se acostumbre a normalizar el pecado y lo justifique de tal manera, a tal manera que lleguemos en un momento de nuestro caminar a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si estando dentro de la iglesia, aún en los estudios, aún ayudando en cualquier ministerio que estemos sirviendo, ofrendando, diezmando, danzando, cantando alabanzas a Dios. Dice ahí en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, esto es real. Estamos en peligro de extinción, que la iglesia, decía mi hermana Marta el miércoles. Ya me conocen a mi hermana Marta, que también, vea, Dios la usa grandemente. Pero ella decía el mensaje de Cristo. Lo voy a decir como yo lo entendí, porque no me acuerdo exactamente cómo ella lo dijo. Pero ella dijo, el mensaje de Cristo no es tan popular hoy en día. No lo es, hermano. No lo es. Cuando yo escuchaba, porque algunas de las cosas puede haber cientos de miles, pero ¿a poco no es? Me abandonaron cuando el pecado dejó de esconderse y comenzó a celebrarse a la luz del día. Lo estamos viendo en todas partes y por todos lugares. Ya no tenemos vergüenza. Ya nos burlamos. Aún nosotros como creyentes, usted se puede tomar la foto en el Facebook y postearla, es muy su vida. Usted puede hacer con ella lo que usted quiera. En verdad no me quita el sueño. Me duele en mi corazón, porque yo un día estuve ahí. Ayer le hablaba a los jóvenes. Tuve la oportunidad de hablarle a la juventud allá en San Ángelo, hermanos. Y yo les pedí perdón. Como iglesia, como pastores, como ministros, porque les hemos enseñado un Dios que sí, que no, que puede, que a lo mejor, que quién sabe. Quizás no con palabras, pero con nuestra acción. Un Dios que tolera el pecado cuando no es cierto. Lo blanco es blanco y lo negro es negro, hermanos. Dios no tolera el pecado. Cuando a veces se nos viene a nosotros a pedir, María, ¿qué piensas? ¿Qué? No, mira, la palabra dice, yo te puedo escuchar lo que tú quieras hacer. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. El que yo te esté escuchando porque me estás pidiendo que te escuche, y luego se lleva a cabo lo que tú ya tenías en tu corazón hacerlo y lo haces, eso no quiere decir que yo esté a favor. No me voy a ir en tu contra, pero no estoy a favor. Porque en una de las 7 iglesias, algo que el Señor le decía, toleras lo que esa mujer, ese espíritu de Jezabel. Y a veces nosotros hemos tolerado ciertos espíritus en la iglesia. Nosotros hemos sido parte en tolerar el pecado de uno de nosotros como creyentes. Y no estoy juzgando a nadie, hermanos. De hecho, la palabra nos llama a no juzgar, a no condenar, ¿verdad? Pero nos llama a exhortar a los hermanos en todo el amor del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Exhortar quiere decir enseñar. Diles, déjales saber, anímalos a que eso es pecado y no se hace. Eso no es juzgar, hermanos. Eso es decirte con la palabra que lo que estamos viviendo o cómo estamos llevando nuestra vida a nuestro Dios no le agrada. ¿Y sabes por qué? Porque te amamos. Hubo momentos que aún, yo recuerdo mucho el libro de Jeremías. Si usted lo lee y usted lo conoce, cómo Jeremías pasó por tanto. Y aún llegó momentos, ¿verdad? Que él dijo, no volveré a hablar en tu nombre. ¿Por qué? Porque a veces miraba y decía, si les acabo de decir y mira dónde están. Y llegaban momentos como ese momento que quedó escrito, no volveré a hablar en tu nombre. Pero había algo dentro de mí que ardía. Y
Y eso es lo que tiene que arder en nosotros, la pasión por las almas. Mirar cómo se destruyen y se van al infierno porque no hubo alguien que les dijera la verdad, porque hemos torcido la palabra. ¿Para qué? Para tener más números. El Señor viene por un remanente, hermanos. No viene, yo no estoy en contra de la mega iglesia, jamás, pero dice que viene por un remanente, y un remanente es poquito. Usted no diga, ay no, yo no voy a la iglesia porque nomás somos 20, nomás somos 30, pero que esos 20, que esos 10, que esos 5, que esos 50, 100, miles sean fieles a Dios. La mejor adoración que le podemos dar a Cristo es nuestra obediencia. En realidad tus diezmos y tu ofrenda no las necesita el Señor. Primero porque tus diezmos no son tuyos, son de Dios. Y porque la ofrenda somos nosotros. La ofrenda somos nosotros. Cuando nosotros vivimos y tratamos de vivir conforme a la palabra y nos esforzamos de buscar su presencia, hermanos. Mejor ofrenda para el Señor no puede haber. Porque lo que es de Dios permanece. Nuestro dinero es dinero, es papel, es moneda. Pero nuestro Dios es dueño del oro y la plata. Él puede pagar tu bill. Él lo puede hacer. Él lo ha hecho con muchos de nosotros. Él te puede sacar, ¿verdad?, de todo aquello, de toda deuda. Cuando tú te metas en la palabra. Cuando tú le seas fiel al Señor en la obediencia a la palabra. El Señor va a acomodar toda tu vida cuando tú le seas fiel a la palabra. Entonces el Señor hará. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos enriquecerá con palabra del cielo. Hermanos, va a llegar el momento que si nosotros no rectificamos como iglesia, llegaremos, ¿verdad?, o estamos llegando aún a justificar esta generación que se está levantando confundida. Esta generación que se está levantando sin rumbo y aún poniendo en duda el poder de nuestro Dios. Sí, el Dios que nos salvó a nosotros. El Dios que nos restauró a nosotros. El mismo que nos sacó del lodo cenagoso de la desesperación en la cual estábamos, hermanos. Hemos traído a Dios a nuestra necesidad. Lo que yo necesito, y bajamos, ¿verdad?, cielo, mar y tierra. Yo dije esta mañana, cielo, mar y tierra, y volteamos a todos de cabeza. Porque yo tengo una necesidad. Y lo traemos al Señor. Cualquiera que sea nuestra necesidad, lo traemos a nuestro Dios, a nuestra necesidad. Pero lo dejamos afuera cuando ese deseo carnal está en nuestro corazón. Cuando ese deseo es más fuerte dentro de nosotros que servirle a Dios, que serles obedientes. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas y hoy nos dice a nosotros. Ahí en el capítulo 5, 16, 17, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y hay mucho que le dijo a los Gálatas. Oh, Gálatas, ¿quién los ha encantado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién les ha hablado de una manera que ustedes le creyeron, verdad? Pablo le habla a los Gálatas tan duro como nos habla hoy. Ni se diga a los corintios, que nosotros ya le quedamos guanga a la iglesia de los corintios, que si volvieran a hacer la Biblia, hermano, no, hombre, estuviera más. Ya está Sodoma. Usted ha visto las noticias, lo que van a hacer allá, donde fue Sodoma, allá. Van a celebrar algo grande allá, que es abominación para nuestro Dios. En el mismo lugar, por una de las razones más grandes que Sodoma fue destruida, es lo que va a celebrar. Es lo que se va a llevar a cabo en estos tiempos. Hemos dejado a nuestro Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, porque lo que hoy se celebra, mañana puede convertirse en el dolor que la iglesia pensó que jamás llegaría a acontecer, que jamás pensó que íbamos a mirar. Jesús le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tú las conoces, tú sabes, ¿verdad?
Si no lo hacemos, vendrá Él a nuestras vidas y quitará su luz de nosotros. Espiritualmente, hermanos, podemos estar vivos, pero espiritualmente, moriremos. Físicamente estamos presentes, pero espiritualmente nuestro corazón está apartado de nuestro Dios. Y Él nos está hablando al arrepentimiento. Él nos está hablando a las primeras obras. Aquellas, ¿verdad? Que nos enamoramos radicales, hermano. Y ahora somos radicales para ir en contra de la palabra. Ay, María, es porque tú eres bien religiosa. Ay, María, es que yo, ay, ¿qué de malo tiene? Es mi familia. Yo lo puedo hacer en privado. Usted no tiene vida privada. Dice la palabra del Señor que nosotros somos cartas abiertas. Cualquiera puede venir y leernos. Que el fruto que hay en nosotros se va a manifestar. Todo lo que hacemos en privado, tarde o temprano, se va a manifestar en público, hermanos. Porque el Señor todo sacará a la luz. ¿Verdad? Dígame. Que parecía que nomás yo ahí Biblia y usted callado. Ya, Brian, you can come. Allí en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo. Cómo me encanta el apóstol Pablo, hermano. Me encanta porque, ay no, tanto que sufrió el varón. Fíjese, él haber sido un matón, un sicario de los cristianos. Cuando viene y conoce a Cristo como su Salvador y es transformado, yo no creo en ninguna parte de la palabra. Nos dice que él todavía sentía ir a matar cristianos. ¿Verdad que no? Porque él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi antiguo yo, lo agarré en otra versión que me gustó. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínese, póngase de pie. Mi antiguo yo, lo que yo era antes de haber aceptado a Cristo como mi Salvador, no después, porque si usted sigue siendo el mismo de antes, pensando que aceptó a Cristo en su corazón, pero no se ha arrepentido, usted nomás hizo una oración porque sintió el momento, porque se emocionó por dentro y dijo, si no lo hago hoy, no lo voy a hacer mañana. Pero su corazón estaba muy lejos y sigue estando, hermano. El Señor nos está hablando a arrepentirnos, a decir como Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y aún Pablo, ¿verdad? Si usted conoce a Pablo, tantas cosas que podríamos decir, pero llevo juntamente las marcas, el sufrimiento, las prisiones, el dolor, el rechazo, y aún de los míos. Acuérdese que él era judío de judíos, fariseo de fariseo, conocía la palabra, le podía con amor sus hermanos, aquellos que no tenían la verdad que él ya tenía. Dice, yo llevo las marcas de Cristo. Si usted aceptó a Cristo, usted lleva esas marcas, hermano. Usted no tiene que ser un Pablo de la Biblia. Usted puede ser el Pablo de hoy. Ese que ha sido rechazado, ese que ha sido burlado aún por su propia familia, por los hermanos dentro de la iglesia, porque llevamos a Cristo como esas marcas de quien nos salvó. A mí no me salvó el hombre, a mí me salvó Cristo. Yo sé de dónde me sacó el Señor y tú también lo sabes de dónde te sacó, de ese lodo cenagoso, de esa desesperación en la que estabas cuando llegaste a los caminos del Señor. Quizás llegaste con un matrimonio ya para divorciarte, pero el Señor lo restauró. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea aquel que nos llamó de esas tinieblas donde estábamos a su luz admirable, a esa luz que necesitamos, a esa luz que debe ser la iglesia de Cristo. Esa luz, hermano, que no puede ser escondida. Usted no puede esconder una lámpara delante, abajo de una silla, como para qué. ¿Qué efecto? ¿Qué bien haría esconderla? Dios está llamando a su iglesia a resplandecer.
a brillar en lugares donde hay oscuridad, a ser esa voz, llevar esa palabra, esas buenas nuevas de salvación a un mundo que se pierde, hermanos, a un mundo que no encuentra la salida y que nosotros la tenemos, que es Cristo Jesús. Si salemos vencedores, dice ahí en Apocalipsis, en mis palabras, nos dará del fruto del árbol de la vida, eternidad con Él, eternidad con nuestro Dios un día, cuando nos llame a su presencia o cuando Él venga por su iglesia. A mí me gusta recordarles que Cristo no ha venido no porque esté tardando, como muchos dicen, vea, que lo tienen por tardado. Hermanos, no. Dios sabe lo que está haciendo. Porque si viniese hoy, la pregunta es, ¿nos iríamos con el Señor? ¿Estamos listos para cuando esas trompetas suenen? ¿Nos vamos con Él? Todavía estamos pensando. Todavía estamos pensando, Señor, ¿será pecado? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Más bien deberíamos de orar, Señor, quita ese deseo de mi corazón. Quita todo deseo carnal de mi corazón, Señor. Así como el rey David, crea en mí, Señor, un corazón puro, un corazón recto delante de ti, mi Dios, dice el Salmo 51, cuando David le pide perdón al Señor. Es solamente con el Señor que hemos pecado, nadie más, hermano. Yo te invito en esta mañana, unos 5 minutos, yo sé que no tenemos tiempo. Si usted quiere pasar, yo no voy a orar por nadie, hermano, porque yo creo que es Dios quien lo hace. Dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad, que es el Espíritu Santo que nos limpia, que es el Espíritu Santo que necesitamos. ¿Para qué? Para que nos fortalezca, para continuar. Que lo que hoy sembremos, mañana recogeremos, hermano. Y si no es con nosotros, es con los nuestros. Hay muchos padres que hoy están suplicando por un hijo perdido, por un hijo que está en el vicio, por un hijo que está rebelde en sus días, en sus años de juventud. Hay mucho por qué pedirle al Señor, primeramente por nosotros, que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Hermano, si usted quiere pasar al frente y orar al Señor por unos minutos, hágalo porque mañana no es prometido. Y sabemos que cuando el Señor habla, hermano. Que cuando el Señor trata con nuestro corazón y nosotros le abrimos la puerta, así como lo dice en una de las iglesias, estoy a la puerta y toco. Te estoy llamando al corazón. Si me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. Solamente nosotros tenemos el lock, no sé si